Hace unas semanas, un típico jueves por la mañana, me encontraba en medio de nuestra ajetreada rutina preparando a nuestros 2 hijos para ir al colegio a las 7:30. El caos se vio brevemente interrumpido por el fuerte timbre del teléfono. Sentí curiosidad y me pregunté quién podría estar llamando a una hora tan temprana. El identificador de llamadas mostraba un código desconocido, lo que despertó aún más mi interés. «¿Hola?», contesté con cautela, acercándome el teléfono a la oreja. Para mi sorpresa, al otro lado de la línea estaba Claire, mi mujer. No pude evitar preguntarme por qué llamaba si acabábamos de hablar la noche anterior. Claire trabaja para una pequeña empresa de marketing y su llamada captó inmediatamente mi atención. Yo cuido de nuestros hijos y trabajo desde casa, mientras que ella siempre está en movimiento, trabajando en una imprenta en el centro de nuestra ciudad. A pesar de nuestros diferentes horarios, nos va bien y conseguimos ganarnos la vida decentemente. Vivimos en una acogedora casa de las afueras, con 4 dormitorios y piscina, y tenemos la suerte de contar con un amplio círculo de amigos. Sin embargo, Claire me contó que la noche anterior, cuando fue al vestíbulo del hotel a por el periódico, le robaron el bolso. Por favor, cancele nuestras tarjetas de crédito inmediatamente y solicite otras nuevas con urgencia. Ya he informado de esto a Joy, mi jefa, y ella se encargará de que me envíen de un día para otro las nuevas tarjetas de la empresa American Express para que pueda tenerlas antes de irme mañana. También va a transferirme algo de dinero para ayudarme a superar esto, dijo mi mujer, que parecía preocupada. Sueles ser muy precavido con tus pertenencias. ¿Puede aclarar lo ocurrido? Lamentablemente, me despisté un poco y me dejé el bolso en la caja mientras iba a por más material de lectura. Cuando volví, no estaba. La cajera me dijo que estaba atendiendo a otro cliente y que no había notado nada raro. Mi carnet de conducir también estaba allí, pero el personal del hotel lo envió a los contenedores cercanos. Espero que lo encuentren. Si no, puede que tenga que coger un taxi para ir a la reunión de hoy. No te preocupes, me encargaré de las tarjetas de crédito. Me disculpo por mi descuido, querida. Con suerte, aparte de los 200 de mi cartera, no tendremos gastos adicionales. Podemos reemplazar las otras tarjetas gradualmente. Afortunadamente, la mayor parte de mi maquillaje sigue en la habitación, así que estaré preparada para la presentación de la mañana. ¿Cómo están los niños? Echo de menos los tiempos en que estábamos todos juntos. Permítanme contarles lo que ocurrió hace unas 6 semanas. Afortunadamente, cancelé con éxito las tarjetas de crédito antes de que se hicieran cargos no autorizados. Sin embargo, aún no había recuperado la cartera que contenía mi carnet de conducir y otros objetos que no eran de mi tarjeta de crédito, así que dejé a un lado esa preocupación. La vida continuó como de costumbre, pero tengo algo importante que compartir. Hoy he encontrado un extracto de la cuenta de fidelidad de Claire, que gestiona un fondo de inversión independiente de la herencia que recibió tras el trágico accidente de sus padres hace unos años. Siempre he respetado su privacidad con respecto a esta cuenta, pero mientras buscaba nuestra póliza de seguro de hogar, me topé con una carpeta que contenía extractos mensuales de su cuenta personal. Recordé que la herencia ascendía a unos $350,000 tras el fallecimiento de sus padres, y no pude evitar preguntarme cuánto había crecido. Para mi agradable sorpresa, había aumentado a más de $400,000. Al revisar el extracto, me di cuenta de que hacía unas 6 semanas se habían retirado $3,000 de la cuenta del mercado monetario. Me picó la curiosidad por saber cómo había utilizado ese dinero.
así que decidí profundizar en su cuenta del mercado monetario. Para mi asombro, descubrí que había extendido un importante cheque a una joyería local solo un par de días después de perder su bolso en la misma ciudad. No pude evitar preguntarme qué había comprado en esa joyería. No había mencionado comprar nada para mí y no la había oído hablar de adquirir joyas para nadie más. Aunque tiene un hermano, no podía entender por qué él necesitaría un regalo de $3,000. Tras pensarlo un rato, decidí recurrir al ordenador y visitar el sitio web de la joyería. Anoté su número de teléfono para seguir preguntando. Cogí el teléfono y marqué el número de la joyería. Una mujer se presentó como representante de la tienda y me preguntó en qué podía ayudarme. Después de dar mi nombre y especificar la transacción sobre la que quería preguntar, le expliqué que habíamos tenido un problema con la compra y me preguntaba si había una garantía de la tienda. Buscó la transacción en su ordenador y me preguntó por la naturaleza del problema con los anillos. Me quedé momentáneamente perplejo, preguntándome qué tipo de anillos podría haber comprado. Afortunadamente, la mujer del teléfono me aclaró rápidamente. Recuerdo esta compra. Cuando visitó nuestra tienda, estaba visiblemente afligida y mencionó que le habían robado los anillos de boda y compromiso. Quería reemplazarlos, lo que resultó ser todo un reto. Mientras buscábamos opciones adecuadas para satisfacer sus necesidades, utilizó la tarjeta de crédito de la empresa como garantía y más tarde nos envió un cheque para cubrir el coste. Ahora que ha mencionado el problema con los anillos, me gustaría asegurarle que nuestra tienda ofrece una garantía de 90 días para este tipo de situaciones. ¿Es posible que el engaste del diamante se haya aflojado? Esto es desconcertante, porque habló de sustituir los anillos de boda y compromiso, pero nunca indicó que los hubiera perdido, solo mencionó el robo de su bolso. Me llevó algún tiempo procesar esta nueva información. Escucha, le dije a la mujer por teléfono. Tengo que hablar de esto con mi mujer antes de tomar ninguna otra decisión. Me pondré en contacto con usted más tarde y me despedí de ella. Aunque ella parecía algo desconcertada, mi propia perplejidad era mucho mayor. Cada vez era más evidente que los anillos deberían haber estado dentro de su bolso cuando se lo robaron. Pero, ¿por qué iba a llevarlos en el bolso si no tenía intención de ocultar su estado civil a los demás? Que yo sepa, no existían limitaciones profesionales para revelar el estado civil. Sin embargo, si quería parecer soltera en determinadas circunstancias sociales, empezaron a circular por mi mente pensamientos desconcertantes que sugerían que podría haber contemplado la posibilidad de tener una aventura extramatrimonial mientras estaba fuera de casa. La mera idea me revolvía el estómago. Llevábamos 11 años casados y teníamos 2 hijos maravillosos. Jeremy, de 7 años, y Melissa. Creía que teníamos un matrimonio perfecto y una familia perfecta. Nuestra vida personal me parecía gratificante, o al menos eso creía. Ella viajaba una vez al mes, quedándose 2 o 3 noches en ciudades lejanas. Si albergaba intenciones de realizar tales acciones, podría haberlo visto como una oportunidad discreta. Parecía que la pérdida de los anillos la había perturbado profundamente, llevándola a su saicía a optar por unos sustitutos que se parecían mucho a los originales. Había comprado esos anillos con mis modestos ingresos, así que no eran extravagantes, y fabricar una réplica cercana no era demasiado costoso. Podía haber denunciado la pérdida a la compañía de seguros, pero probablemente yo me habría enterado. Si de verdad le habían robado el bolso en el hotel, debería haberlo denunciado. No pude evitar preguntarme qué era lo que había denunciado como desaparecido. Decidí localizar el número de contacto del hotel e hice la llamada.
Pregunté si había algún registro relacionado con el robo del bolso de mi mujer. Sorprendentemente, me confirmaron que tenían un informe escrito del incidente. Pedí que me enviaran una copia por fax y la recibí en breve. El informe estaba redactado y firmado por la propia Claire. En la declaración, Claire mencionaba que le habían robado el bolso mientras bailaba en la sala. Se había dejado el bolso en la cabina donde estaba sentada y al volver había desaparecido. Sorprendentemente, Claire señaló explícitamente que dudaba en llamar a la policía. Mientras asimilaba esta información, mis pensamientos se agitaban, abrumados por las implicaciones de lo que había descubierto. Me había engañado no solo ocultándome la verdad sobre los anillos robados, sino también inventándose una historia sobre un hurto en una tienda cuando podía haber una explicación alternativa. A mi mente no se le ocurría otra cosa que los inquietantes pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza. Se hizo evidente que necesitaba descubrir el significado de la pérdida de aquellos anillos, o de lo contrario, ocuparían persistentemente mis pensamientos y me llevarían a la locura. Una cosa era cada vez más evidente. Esos anillos estaban dentro de su bolso cuando bailaba con un mandev desconocido. Habían transcurrido varias semanas desde el incidente y ella estaba a punto de embarcarse en otro viaje dentro de unos días. Me di cuenta de que necesitaba reunir más detalles sobre el programa de su próximo viaje. Quería saber qué solía hacer por las noches fuera de casa, si estaba aliada con otros hombres. Tal vez la pérdida de los anillos le había servido de llamada de atención, incitándola a reconsiderar su comportamiento. Sabía que si descubría su infidelidad, probablemente significaría el fin de nuestro matrimonio, aunque me aterraba pensar en cómo podría afectar a nuestros hijos. Sin duda, era una gran madre, pero no podía soportar la idea de que tuviera la custodia de los niños, sobre todo con sus frecuentes viajes de negocios. Mi mente corría desesperada buscando cualquier posible pista que arrojara luz sobre su fidelidad. ¿Qué otra información podría revelar sus acciones durante los viajes? ¿Tenía encuentros sin protección o insistía en usar anticonceptivos? Supuse que optaría por la protección porque no querría arriesgarse a traer a casa infecciones o la posibilidad de un embarazo no deseado. Después de todo, yo me hice una vasectomía tras el nacimiento de nuestro segundo hijo, lo que hizo imposible el embarazo. No podía confiar en que los hombres que conocía tuvieran protección, así que debía tener su propia provisión. Quedaba una pregunta: ¿dónde las guardaba? Era poco probable que las guardara en nuestra casa o en el Cardenal, así que la oficina parecía el lugar más probable. Probablemente los llevaba con ella en sus viajes de negocios. Sabía que transportaba sus documentos de trabajo, su ordenador portátil y el material de sus presentaciones en un maletín grande que guardaba en su despacho. Pero si tenía que coger un vuelo a primera hora de la mañana, se llevaba la bolsa a casa la noche anterior y luego la metía en una maleta para ir al aeropuerto. Este detalle era crucial. Tenía que encontrar la oportunidad de registrar el maletín antes de su partida. Esperaba que su próximo viaje fuera un vuelo temprano por la mañana. Decidí deliberadamente mantener la calma y la compostura, sin dar señales de que algo iba mal. Cuando los niños volvieron del colegio, yo estaba ocupado con varias tareas y tenía poco tiempo para pensar en mis sospechas. Sin embargo, el fantasma de su infidelidad seguía rondando mi mente. Cuando Claire volvió del trabajo, me encontré con un pequeño lío. Mientras preparaba la cena, derramé accidentalmente un plato de judías, creando un desastre en el suelo. El caos
resultante de la limpieza y la gestión de las actividades de los niños, me dejó con un aspecto algo desaliñado. Afortunadamente, ella no pareció notar ningún comportamiento inusual por mi parte en ese momento. Cuando se calmó el alboroto y todo quedó limpio, la saludé con un beso en la mejilla. Nos sentamos a la mesa como de costumbre para disfrutar de la cena y entablar nuestra típica charla. Dada nuestra rutina habitual, no esperaba que ella tuviera sospechas crecientes sobre su próximo viaje. ¿Así que te vas de viaje dentro de un par de días?, le pregunté. Sí, respondió con poco entusiasmo. Es la misma rutina de siempre, no me hace mucha ilusión. Mi curiosidad me llevó a indagar un poco más. Si no te gusta, ¿has pensado en solicitar otro puesto? Llevas bastante tiempo en la empresa y conoces bien varios aspectos de su funcionamiento. Creo que podrías adaptarte a casi cualquier puesto. Mencionó su deseo de adquirir más experiencia antes de pasar a un trabajo de oficina. Sin embargo, apelé suavemente a su conciencia con respecto a los niños. Y te echo mucho de menos cuando no estás en casa, añadí, esperando evocar un sentimiento de culpa. Ya lo sé, lo siento, respondió comprensiva. Yo también os echo de menos a todos. En busca de más detalles, continué. ¿Hacia dónde te diriges exactamente esta vez? ¿Te irás por la mañana para que podamos pasar un rato juntos antes de partir? Le sostuve la mirada, consciente de que nuestros hijos podían oírnos a pesar de intentar aparentar normalidad. Mi ansiedad era evidente, ya que el estómago me rugía y me costaba comer. A ella le pareció que todo iba bien, ya que su reacción fue similar a la mía. Me pregunté si tendría problemas estomacales, pero resultó que comía sin mucho disfrute. Tal vez mis sospechas fueran infundadas, pero seguía sintiendo el impulso de registrar su maletín, ya que podría ayudarme a comprender su lealtad. Solo voy a Denton, así que saldré mañana por la mañana a las 7:30, mencionó. Necesito algo que me entretenga hasta que vuelva el viernes, añadió juguetona, guiñándome un ojo. Le respondí de la misma manera, intentando mantener la normalidad. Para mi sorpresa, se sonrojó. Su comentario de que se llevaría el maletín a casa la noche antes del viaje sugería que no pasaría por la oficina antes de ir al aeropuerto. Dada su actitud aparentemente genuina sobre el próximo viaje delante de nuestros hijos y de mí, uno podría suponer que, o bien, no había estado involucrada en ninguna infidelidad durante sus viajes, o bien se había vuelto experta en ocultar tal comportamiento. Esperaba descubrir la verdad cuando examiné el contenido de su maletín la noche anterior a su viaje previsto. Claire volvió a casa muy animada, aparcó su coche junto al mío en el garaje como de costumbre y parecía visiblemente emocionada. Esto me hizo preguntarme si su excitación se debía a nuestra conversación o si había otra razón detrás de ella. Al entrar en casa no trajo consigo su maletín, suponiendo que aún estaría en el coche. Yo estaba ocupado preparando la cena, así que nos sentamos a la mesa. Me preguntó si podía recoger su maletín del garaje cuando termináramos de comer. Por supuesto, respondí, tratando de no mostrar ningún signo de sospecha. ¿Tienes todo listo para el viaje?, preguntó tratando de tranquilizarme. Sí, es un viaje de rutina. Mi maletín está en el coche, listo para el viaje. Prepararé una bolsa de viaje con lo esencial. En un esfuerzo por mantener una sensación de normalidad, pregunté, ¿tienes algún plan para cuando estés fuera? No. Los niños y yo seguiremos con nuestra rutina habitual durante la semana. Tal vez podamos planear algo familiar para el fin de semana, respondió, mostrando entusiasmo por la idea. Me parece un buen plan, respondí con sinceridad. Cuando terminamos de cenar, me ayudó amablemente a recoger la mesa de la cocina y cargó el lavavajillas.
Cuando terminamos, se dirigió al dormitorio a recoger sus cosas, mientras yo me dirigía al garaje a recoger su maleta. Al inspeccionar el coche, no encontré el maletín dentro, lo que me hizo pensar que estaba bien guardado en el maletero. Previendo esto, ya había ideado un plan para acceder a él. Más tarde, cuando volví al dormitorio con su maleta, le pregunté casualmente si sabía dónde estaban las llaves del coche. Parece que mi rueda pierde aire lentamente. Si lo llevo a la estación, Jerry podrá arreglarlo enseguida. Durante un instante, parece desconcertada, pero luego coge el bolso. Me dio las llaves del coche y me propuso una alternativa. No puedes usar la rueda de repuesto. Es para emergencias. Tomando una postura resuelta, yo sí, la rueda de repuesto es para emergencias, pero tenemos tiempo suficiente para arreglar esto adecuadamente. Creo que es lo mejor. Me apresuré a volver al garaje antes de que pudiera cambiar de opinión. Rápidamente conduje su coche fuera del garaje y me dirigí a la estación de empalme propiedad de mi amigo Jerry de la escuela. Paré delante de uno de los arcenes y toqué el claxon para llamar su atención. Jerry se percató de mi presencia y abrió la puerta del taller, permitiéndome entrar antes de cerrarla tras de mí. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Jerry con curiosidad. Le contesté que se suponía que me iban a arreglar el neumático aquí, pero necesitaba un poco de tiempo para comprobar otra cosa. Intuyendo que podía tener algún problema en casa, preguntó: «¿Problemas en casa, colega?», admití, abriendo de mala gana el maletero y sacando el maletín de Claire. Colocándolo en un banco de trabajo cercano, lo desbloqueé. Jerry, dándose cuenta de que un cliente lo necesitaba simplemente. «Bueno, tengo un cliente, así que tómate tu tiempo, amigo mío». Asintiendo a Jerry, volvió a la pequeña tienda anexa a su puesto. Empecé a registrar el maletín meticulosamente, asegurándome de no alterar nada. Mis manos exploraron innecesariamente los bolsillos de la tapa y, para mi sorpresa, descubrí un paquete que llamó mi atención. Cuando lo saqué, se me encogió el corazón al darme cuenta de que era un paquete abierto de anticonceptivos al que le faltaban unas 3 piezas. Mis peores temores se confirmaron. Volví a colocar con cuidado el paquete donde lo había encontrado y cerré de nuevo el maletín. Lo guardé en el maletero y lo aseguré justo cuando Jerry regresó. «¿Has encontrado lo que buscabas?». «¿Qué está pasando?», preguntó con evidente curiosidad. «Me temo que sí», respondí, con la voz teñida de una mezcla de decepción y tristeza. «¿Le importa si me quedo aquí un rato más? Quizá puedas comprobar la presión de los neumáticos mientras yo finjo haber resuelto el problema». Jerry me miró con curiosidad, pero accedió sin decir palabra. Realmente era un amigo leal. Mientras él comprobaba la presión de los neumáticos, salí de la bahía y paré en una gasolinera. Llené el depósito de combustible, sin saber cuándo volvería a hacerlo por ella. Mis pensamientos estaban llenos de gratitud hacia Jerry por su comprensión mientras volvía a casa. Cuando entré en el garaje, una sensación de oscuridad pareció envolver mis pensamientos y el pánico comenzó a intensificarse. Impulsada por la ira y la frustración, me resultaba difícil comprender cómo había podido traicionar nuestro matrimonio, a nuestros hijos y a mí de esa manera. En medio de las emociones, me centré en planificar mis próximos pasos. Para conseguir la custodia de nuestros hijos, necesitaba pruebas concretas de su infidelidad y su mala conducta. A pesar de sus defectos como compañera, reconocí su papel como buena madre. Los niños merecían una figura materna en sus vidas. Aunque probablemente se le concedieran derechos de visita, mi objetivo final era obtener la custodia legal completa. Tendría que explicar las razones de nuestro divorcio a su hermano y a sus amigos. Al entrar en casa, llamé desde el dormitorio diciendo: «Todo está listo».
Solo era un pequeño problema con un clavo. Vale, gracias, me contestó, evitando el contacto visual. En busca de consuelo, fui a la cocina a tomar una cerveza y luego me instalé en la sala de estar con los niños, que estaban absortos viendo un programa de televisión. Unos 30 minutos después, Claire se unió a nosotros en el salón y se sentó a mi lado en el sofá. Para entonces, mis emociones se habían calmado, pero me invadió una profunda tristeza al darme cuenta de que nuestra familia, antaño feliz, pronto sería cosa del pasado. Para mi sorpresa, Claire se acercó y se acurrucó a mi lado. Susurrándome al oído, me preguntó: ¿estás listo para esta noche? Después de beber un sorbo de cerveza, le contesté: creo que sí, pero me duele el estómago. Claire respondió comprensiva: qué pena, cariño. Aferrándose a mí, Claire me dijo suavemente: te quiero. E instintivamente le pasé el brazo por los hombros, luchando con sentimientos encontrados. A pesar de su traición, seguía sintiendo algo de afecto. No pude evitar preguntarme por qué lo había hecho. ¿Era por excitación o porque necesitaba más conexión de la que yo podía proporcionarle? Quizá nunca lo entendiera del todo, pero lo que estaba claro era el daño que había sufrido mi confianza en ella. Acostamos a los niños juntos y, mientras daba las buenas noches a nuestros angelitos, no pude evitar mirarla, sabiendo que por la mañana ya no estaría. Sus jóvenes mentes ya estaban acostumbradas a sus frecuentes viajes, así que su inquietud era mínima. Esa noche hicimos el amor, pero nos faltó la pasión habitual. Claire, sintiendo mi angustia, me preguntó ansiosa: ¿te sigue molestando el estómago, cariño? Asentí con la cabeza y respondí que sí, pero que podía soportarlo. Esperando desesperadamente que eligiera nuestro amor y nuestro matrimonio antes que el viaje, le pregunté: ¿de verdad necesitas hacer este viaje? En el fondo, deseaba que todo fuera una pesadilla que se desvaneciera. Ella suspiró y respondió disculpándose: lo siento, cariño, pero este viaje es necesario. Haré todo lo posible por terminar las cosas y volver a casa en cuanto pueda. Tengo muchas ganas de pasar el fin de semana con todos vosotros. Con el corazón encogido suspiré y dije: vale, cariño, es hora de dormir un poco. Tienes que madrugar para coger el vuelo. Ahora me daré una ducha rápida para no tener que preocuparme por la mañana. ¿Vale?, le contesté. Mientras se metía en la ducha, un impulso me llevó a inspeccionar su maleta para ver qué había metido. Aunque la ropa de arriba parecía de negocios, me sorprendió encontrar, al examinarla más de cerca, una selección de su lencería más seductora y un pequeño vestido negro de cóctel con el que siempre estaba irresistible. Respetando su espacio personal, devolví cuidadosamente todo a su sitio, cerré la maleta y volví a la cama. Aquella noche no pude dormir, y cuando oí a Claire despertarse hacia las 5 de la mañana, me quedé en la cama y opté por no despedirme de ella, como era nuestra costumbre. Sentí una mezcla de cansancio y tristeza. Se inclinó para darme un beso en la mejilla antes de marcharse y me preguntó: ¿todavía no te encuentras bien, cariño? Me limité a asentir con la cabeza, luchando por expresar la agitación que sentía en mi interior. Al oír cerrarse la puerta del garaje, salí de la cama y me dirigí a la ducha. Sabía que el día siguiente estaría lleno de desafíos. Después de acompañar a los niños al colegio y desayunar, me dirigí a la guía telefónica para buscar un servicio de detectives privados en las páginas amarillas. Mis criterios principales eran localizar una agencia con presencia en todo el país, preferiblemente en la ciudad a la que se dirigía Claire. Me puse en contacto con varias agencias y finalmente encontré una con una sucursal en su zona de destino. Concerté una cita con ellos para esa misma mañana.
con la esperanza de que pudieran facilitarme la información necesaria. Lo siguiente en mi agenda era encontrar un abogado para el divorcio. Un amigo me había recomendado un abogado concreto, así que busqué sus datos y le llamé. Concerté una cita por la tarde, con la esperanza de que este abogado pudiera guiarme a través del difícil proceso al que estábamos a punto de enfrentarnos. Cuando llegué a la oficina del investigador privado, hablé de mis preocupaciones y dispuse que vigilasen a Claire la tarde que no estaba. Les proporcioné una foto de Claire y detalles de su ruta de viaje para ayudarles a identificarla. Me aseguraron que recopilarían fotos y elaborarían un informe sobre sus actividades en cuanto terminara su jornada laboral. Para garantizar una comunicación fluida, acordaron enviar la información por correo electrónico a su oficina de Denton y prometieron presentar un informe completo el lunes por la mañana. Satisfecho con su compromiso, realicé un importante pago por adelantado como pago anticipado por sus servicios. Me informaron de que tal vez no podrían tomar fotografías, pero que se esforzarían por proporcionar el mayor número posible de fotos incriminatorias. Acepté que sería suficiente. Mi reunión de la tarde con el abogado transcurrió como estaba previsto. Me explicó que en nuestro estado el divorcio se rige por el principio de no culpa, lo que significa que no hay necesidad de culpar a nadie. Sin embargo, dado que soy la principal cuidadora de nuestros hijos, es probable que me concedan la custodia. Fue crucial para mí entender que Claire recibiría derechos de visita sustanciales para nuestros hijos. Además, nuestros bienes se dividirían a partes iguales, con un reparto equitativo del 50% para ambas partes. La pensión alimenticia no sería necesaria debido a nuestros ingresos similares, pero como yo tendría la custodia de los niños, Claire estaría obligada a pagarla. En cuanto a la herencia que obtuvo, no tenía ninguna importancia para mí y debía conservarla para ella. Mi máxima prioridad era el bienestar de nuestros hijos. Ordené al abogado que preparara los documentos necesarios para entregárselos a Claire el lunes. Alegando diferencias irreconciliables, también le pedí que aceptara desalojar nuestra casa inmediatamente después del divorcio. El abogado confirmó que, como tutor de los niños, tenía autoridad para hacer esta petición. Se decidió que, una vez que los niños cumplieran 18 años, venderíamos la casa y nos repartiríamos los beneficios. Al salir del despacho del abogado, sentí una sensación de satisfacción al darme cuenta de que la vida seguiría adelante para mí y los niños, mientras que Claire tendría que afrontar las consecuencias de su traición. En ese momento, no tomé medidas inmediatas en relación con nuestras finanzas, seguros u otros asuntos legales. Supuse que dispondría de tiempo suficiente para abordar estas cuestiones después de entregarle los papeles del divorcio. Dada su herencia, creía que no tendría que preocuparse por su parte de nuestros ahorros comunes. Cuando terminaron las clases, me dirigí a casa para coger el autobús el viernes por la tarde. Cuando Claire regresó, me ofrecí amablemente a ocuparme de su colada, pero ella se negó cortésmente, insistiendo en que se ocuparía más tarde. No pude evitar sonreír, reconociendo lo traviesa que había sido. En el fondo, comprendía perfectamente por qué prefería encargarse ella misma de la colada. Para ella era crucial mantener ocultas a toda costa sus aventuras extramatrimoniales. Más tarde, mientras estábamos en la cama, Claire se preocupó por mis continuos problemas estomacales y me sugirió que fuera al médico. Llevaba demasiado tiempo así, recalcó. Respondí a Claire en broma, haciéndole saber que tenía intención de probar un nuevo medicamento recomendado por un amigo para tratar mis persistentes problemas estomacales. Expresé mi optimismo de que esto resolvería el problema y la traería de vuelta a mí pronto.
Cuando nos abrazamos, me susurró que me echaba mucho de menos. El lunes, mientras los niños se iban al colegio y Claire al trabajo, recibí una llamada de la agencia de detectives para informarme de que tenían listo un informe. Les dije que estaría allí en breve y en 30 minutos estaba sentado con el director de la oficina discutiendo los detalles. El director de la oficina me informó de que esa misma mañana se había enviado por fax desde Denton un informe con fotos adjuntas. Admitió que no había tenido tiempo de leer todo el informe, pero tras una rápida ojeada y un vistazo a las fotos, parecía muy incriminatorio. Cogí una copia del informe y empecé a leer su contenido. El sujeto del informe se identificaba como Claire Barton. Según los registros del informe, la vigilancia de la mujer comenzó a las 17:17 horas del miércoles 16 de junio en el vestíbulo del hotel Denton Marriott. Su identidad se confirmó comparando una foto obtenida en la oficina de Merrickville. Al examinar más detenidamente el informe, resultó que llevaba una placa de la empresa, lo que confirmó aún más su identidad. Además, el informe detallaba los movimientos del sujeto y señalaba que llevaba un maletín cuando entró en el ascensor. Un miembro del personal la acompañó y verificó su llegada a la habitación 414 a las 05:23 p.m. Es importante señalar que el informe enfatizaba que el sujeto estaba solo en ese momento. Además, el informe incluía una fotografía etiquetada como prueba 1 a que mostraba al sujeto vestido profesionalmente antes de entrar en la habitación. Al mirar la foto, estaba claro que todavía llevaba anillos. Evidentemente, la foto fue tomada discretamente con un teléfono móvil. El informe indicaba que los agentes habían alquilado una habitación frente a la del sujeto. A las 18:31 horas recibieron la señal de que el sujeto había salido de su habitación y se dirigía al ascensor. Un minuto después, a las 06:32 p.m., el sujeto salió del ascensor y entró en el vestíbulo. El informe señalaba que iba vestida como se describe en el ejemplo 1B. Al examinar el ejemplo 1B, se hizo evidente que Claire llevaba un pequeño vestido de cóctel negro combinado con zapatos de tacón alto. También llevaba un collar que yo le había regalado para celebrar nuestro 10º aniversario. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de alianzas en su mano izquierda. En la foto se veía claramente que no las llevaba. El informe mencionaba que el personal había alquilado una habitación frente a la suya. Un minuto después, a las 18:32 horas, el sujeto salió del ascensor y entró en el vestíbulo. El informe señalaba que iba vestida como se describe en el ejemplo 1B. Al examinar el ejemplo 1B, se vio claramente que Claire llevaba un pequeño vestido de cóctel negro combinado con zapatos de tacón alto. También llevaba un collar que yo le había regalado para celebrar nuestro 10º aniversario. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de alianzas en su mano izquierda. La foto mostraba claramente que no las llevaba. La foto, identificada como prueba 1D, muestra a Claire y a un hombre fuertemente abrazados, dándose un apasionado beso, sentados en una cabina. La intensidad de su conexión era claramente visible en la imagen. A las 20:51 horas, según el informe, ambos salieron del restaurante. A continuación, tomaron el ascensor y subieron al piso de Claire. Otra foto, etiquetada como prueba 1E, capta el momento en que Claire y el hombre entran en la habitación de ella, concretamente en la 414. En esta imagen, Claire aparece ligeramente intoxicada, pero innegablemente satisfecha con los acontecimientos de la noche. A las 23:13 horas, el hombre salió de la habitación de Claire y abandonó el edificio. El informe incluía el número de matrícula de un coche registrado a nombre de Alexander B. Tate,
con domicilio en el 1424 de Azalea Drive, en Denton. Alexander B. Tate estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Al profundizar en los detalles del informe, se hizo evidente que Claire repitió sus acciones la noche siguiente con otro hombre. El informe llevaba la firma de un investigador de Denton. Esta revelación me llenó de profunda ansiedad y resentimiento. Quedó claro que mi mujer llevaba una vida promiscua mientras estaba fuera de casa. No podía aceptar sus actos. Fue una traición que superó mis peores expectativas. Ni siquiera el hecho de que Claire hubiera perdido sus anillos de boda le impidió ser descuidada. Tras pagar la factura al detective privado, le di las gracias y me marché. Me aseguré de llevarme 2 copias adicionales del informe grabadas en un CD para tenerlas a buen recaudo. Una vez de vuelta en casa, no perdí el tiempo y llamé inmediatamente a mi abogado matrimonialista. Pregunté por el estado de los papeles del divorcio y el abogado me confirmó que estaban listos para presentarlos. Sin dudarlo, les di instrucciones para que iniciaran el proceso de presentación y solicité específicamente que le entregaran los papeles públicamente en su lugar de trabajo. Al día siguiente, el abogado me aseguró que podría hacerse sin problemas y me pidió la dirección de su lugar de trabajo, que le proporcioné rápidamente. Mis intenciones eran claras. Mi objetivo era humillarla durante el proceso judicial. Entregarle los papeles del divorcio en su lugar de trabajo no solo satisfacía mi deseo de venganza, sino que también servía como forma de justicia por sus acciones. Aquella noche no hubo amor entre nosotros. Claire parecía sentir que algo iba mal, tal vez sospechando que yo había descubierto algo inquietante. Aunque no expresó directamente su preocupación, manifestó su esperanza de que me recuperara pronto. Curiosamente, también parecía algo reservada, pero preferí no comentarlo y simplemente la ignoré. A la mañana siguiente me desperté temprano. Tras una noche de poco sueño, me sumergí en el trabajo en el ordenador hasta que oí a los niños despertarse, y luego fui a la cocina a preparar el desayuno. Después de la comida, me despedí de Claire. Cuando se marchó a trabajar, se acercó a mí para darme un abrazo y un beso, pero le respondí con un abrazo medio juguetón, animándola a marcharse rápidamente. En ese momento, intuí que podría haber tenido un presentimiento de lo que le esperaba. Cuando cerré la puerta tras ella, se le llenaron los ojos de lágrimas y susurró: «Te quiero». Tras su marcha, me invadió una profunda tristeza y sentí el impulso de soltar las lágrimas. Sin embargo, me tranquilicé rápidamente, ya que los niños requerían mi atención y tenía que prepararlos para el autobús escolar. Hacia las 10:45 sonó el teléfono, interrumpiendo nuestra rutina matutina. En el identificador de llamadas aparecía el lugar de trabajo de Claire. Contesté sin pronunciar palabra y hubo una breve pausa cuando la persona que llamaba se dio cuenta de que yo no estaba dispuesta a entablar conversación. Con voz temblorosa y susurrando, Claire dijo: «Lo siento». Poco después, la línea se silenció y yo también permanecí en silencio. Claire no volvió a casa aquella noche y me pregunté si continuaría con su juego de engaños, aparentemente indiferente a su marido. Aunque reconocí que mi enfado estaba justificado, también consideré que tal vez había sido demasiado duro con ella. Los niños, descorazonados por la ausencia de su madre, se preguntaban dónde estaría. Para levantarles el ánimo, les invité a cenar a un McDonald's. Cuando volvimos a casa, después de cenar, los niños estaban agotados y se fueron directamente a la cama. A la mañana siguiente, Claire llamó con un cariño: «¿Puedo venir a casa a recoger mis cosas? ¿Podemos hablar?». Al principio me invadió un sentimiento de culpa, pero se disipó rápidamente. Le respondí con calma:
¿Por qué no vienes entre las 9 y las 12? Continué. Entonces, los niños y yo no estaremos aquí. En cuanto a nuestra conversación, le dejé claro que hablaría con ella a solas en el despacho de mi abogado solo después de que firmara, legalizara y devolviera los documentos del divorcio. Entonces, escucharé lo que tengas que decir. Hubo un sollozo en la línea antes de que Claire contestara. Bien. Poco después, el teléfono volvió a quedar en silencio, ella firmó los papeles del divorcio y 6 meses más tarde, nuestro matrimonio llegó oficialmente a su fin. Resultó que se quedó embarazada durante la aventura. Por desgracia, cuando intentó ocultárselo a su último amante, la anticoncepción falló, teniendo en cuenta que estaba cerca de la edad fértil. Aunque yo no me hubiera enterado de su infidelidad por los anillos perdidos, probablemente la verdad habría salido a la luz con el tiempo. Había rumores de que había vuelto a salir con alguien. Si alguna vez se acerca a casarse de nuevo, he pensado en advertir honestamente a su futuro cónyuge sobre su infidelidad. Me parece innecesario que ella engañe y haga daño a otra persona. Tuvimos una reunión y durante nuestra conversación en la oficina de mis abogados compartí mis pensamientos con ella. Me suplicó que reconsiderara la decisión del divorcio. Me habló de lo difícil que era para ella no tener acceso ilimitado a nuestros hijos. Sin embargo, le expliqué que ya no podía confiar en ella. Entonces mencionó que había ido a un psicólogo que le había diagnosticado ninfomanía. Me aseguró que sus impulsos estaban bajo control. A pesar de sus explicaciones, le dije que no era suficiente para mí, aunque ella afirmara tener sus impulsos bajo control. El hecho de que no hubiera buscado ayuda antes indicaba una falta de iniciativa por su parte. Si hubiera abordado sus ansias desde el principio, quizá no se habría encontrado en la situación actual. Cuando salí del despacho del abogado, seguía llorando. Hace poco volví a ponerme en contacto con un amigo del colegio que me mantiene informado y me enteré de que trabaja en un club nocturno. Mencionó haber visto a mi ex mujer en el club donde trabaja varias noches de fin de semana. Ella frecuenta el club con diferentes hombres y se comporta de forma provocativa. Me dolió profundamente que mis hijos tuvieran una madre tan irresponsable. Quizá mi ex mujer nunca se recuperó de la ninfomanía. Una amiga de Claire también me llamó y me informó de que Claire estaba delicada de salud. Dijo que mi ex mujer necesitaba mi ayuda porque había contraído herpes. Mientras tanto, ella continuaba con su estilo de vida promiscuo. Me solidaricé con ella, pero le transmití que no podía ofrecerle ninguna ayuda, ni quería hacerlo. Claire eligió este estilo de vida y los problemas de salud que conlleva. Empecé a salir de nuevo y parece que encontré a alguien especial. Esta mujer, más o menos de mi edad y divorciada ella misma, descubrió la infidelidad de su exmarido y no toleró ese comportamiento. Tiene fuerza y resistencia, cualidades que admiro de verdad. Parece que también les gusta a mis hijos. Creo que se trata de una progresión natural y es solo cuestión de tiempo que me plantee llevar nuestra relación a un nuevo nivel.